Bienvenidos a otro programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Como lo dije hace 8 días, vamos a continuar con el tema del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, María Teresa. Bueno, muy contenta porque ha tenido buena acogida el tema del 8 de marzo, la gente llama para comentar, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Uno de los que nos ha seguido siempre en el programa, el señor Aponzá y la familia Aponzá en la carrera 10. Pero bueno, les comentábamos para hacer un poquito el recuento, todo lo que se conmemora con el asunto del 8 de marzo. Es una conmemoración por unas mujeres que murieron quemadas por protestar por sus salarios y por sus horarios de trabajo en Nueva York. Trabajaban 16 horas. Por lo general no se sabe por qué descalzas. Eso también se ha venido cuestionando. Lo importante de esta fecha es que fuimos las mujeres las que hicimos las primeras protestas masivas en todas partes del mundo. Y luego nos han seguido muchos compañeros, pero fue muy importante las protestas de las mujeres por los salarios pésimos y por horarios de 16 horas. Como lo dije hace 8 días, en esa quema del edificio donde trabajaban las mujeres que trabajan a máquina, murieron también hombres. Pero como presentamos un video que es el que normalmente cuenta la historia del 8 de marzo, del día que se incendiaron y quemaron a las mujeres, nos resultaron unas controversias y nos dijeron que había otras realidades, que esa no era la realidad. No era la hora, que no era el la día, fecha. Que no era la fecha. Bueno, no importa, yo creo que es importante oír, es una controversia bien interesante. Dice que no fue en 1910, sino en 1911. Dentro de un momento vamos a oír o vamos a ver un video que narra eso, pero yo pienso que lo importante no es eso, claro. Es la esencia de la protesta, porque las mujeres tengan una igualdad, una equidad, no hay, y ha pasado tanto tiempo y seguimos por las mismas, o sea, bueno, hemos avanzado en algo. Yo estuve en Nueva York, yo fui a ver esa casa, esa fábrica, claro, eso fue en un 3er piso. Llegué un día que no había visitas, pero fue tan emocionante, me acompañó mi esposo, cuando llegamos no había visitas, pero no importa, encontré una cantidad de gente de habla española y todo el mundo, les contaba yo que llevaba años luchando y la gente decía, queremos estar aquí porque sabemos que estas mujeres que murieron quemadas aquí fueron pioneras en los movimientos masivos. Por eso decía, lo interesante es que ha pasado mucho tiempo y que digamos que se ha logrado algo, pero que tenemos que seguir luchando porque definitivamente todavía no tenemos ni la equidad, ni los mismos salarios, ni nada es idéntico a lo de los hombres. Siempre y todavía hay hombres que se enfurecen porque una mujer va a tener un puesto de poder. A mí lo que más me ha impresionado es en Cali, que un edil le diera un cabezazo a una mujer y le rompiera la nariz. Sí, y dice que fue sin culpa, o fue un accidente, lo que dicen todos. De todas formas, queremos que ustedes vean este video que vamos a presentar, porque allí dice la realidad del 8 de marzo. Entonces, después vamos a comentar. El precursor de ese día, ni tampoco ocurrió en 1857, como se lee en muchísimas páginas de internet. La historiadora Liliane Candel y François Pic afirma que este mito se creó para eliminar el carácter comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer. Es lo que tiene internet, que existe mucha información que es muy accesible, pero que si hay un error se puede expandir. Pues peor todavía, que está internet lleno de mucha mierdecita machista. En este vídeo te voy a contar la verdadera historia del 8 de marzo, después de una búsqueda de varios días, documentándome, viendo lo que eran incongruencias y lo que no, que te iré contando, para que tú lo puedas comprobar por ti misma o por ti mismo. He podido extraer la verdadera cronología que dio origen al día 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Y te va a sorprender un poco por qué fue el 8 de marzo.
Entre las documentaciones en las que me voy a basar está un diccionario feminista, datos oficiales de la ONU, menciones de varias mujeres feministas, así como una española, Ana Isabel Álvarez González, que escribió un libro en el año 99 que se titulaba Los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer. Para empezar, para que veáis que no me lo invento, si entráis en la página de las Naciones Unidas podéis comprobar que no se hace referencia alguna a susodicho incendio. Tanto es el lío que en decenas de páginas se puede leer que el incendio acabó con la vida de 120 mujeres en 1857 y en otras tantas se puede leer que eso ocurrió con otra cifra de mujeres en 1908. Las teorías que dicen que ese incendio ocurrió en 1908 lo sitúan en el día 8 de marzo. ¿Pero qué ocurre? Que era domingo, un día un poco estúpido para hacer una huelga que afecte al empresario contra el que están luchando pidiéndole derechos y demás. Además varían las cifras, he leído 129, 123, 146, pero según la historiadora canadiense René Coté no son correctas. Os cuento, el incendio sí fue real como os he dicho, pero ocurrió el 25 de marzo de 1911, causando la muerte de 123 mujeres y 23 hombres de la fábrica Triangle Waste Company. Murieron entre otros motivos por las quemaduras causadas por el fuego, por la inhalación de humo y por determinados derrumbes, porque esta fábrica se situaba en las plantas 8, 9 y 10 de un edificio que hacía esquina en Manhattan. La mayoría de las víctimas fueron mujeres jóvenes procedentes de Europa del Este y de Italia. Tenían entre 14 y 23 años, pero también se sabe que otras 71 personas resultaron heridas, tanto mujeres como hombres. Tenían una jornada laboral de 52 horas semanales, 9 horas de lunes a viernes y 7 horas los sábados, por las que cobraban una miseria. Se calcula que el equivalente en la actualidad serían de unos 170 euros semanales. Por norma, se cerraban las puertas de emergencia y las salidas para evitar que hubiese robos. Y ese fue el motivo de que aquel día que se produjo un incendio por una colilla que cayó en un cesto con trozos de ropa, no pudiesen escapar y muriesen allí dentro. Tanto fue el shock que causó en Estados Unidos que después de esto se realizaron cambios importantísimos a nivel de seguridad y de salud en el trabajo. Es más, hay muchas páginas en las que se dice que este incendio que se supone que fue el origen del 8 de marzo, que ya te he dicho que no fue, se dice que dio origen a un sindicato que se llamaba Ladies Garment Workers Union, que lucharía por mejorar las condiciones laborales, bla bla bla, rollo. Resulta que este sindicato se creó en el año 1900, con lo cual la versión que dice que después del incendio se creó el sindicato tampoco es cierta, porque el sindicato existe desde el año 1900 y el incendio ocurrió en 1911. También hay otras versiones que hablan de una gran manifestación por los derechos laborales y que la sitúan en el año 1857, y en otras ocasiones se puede leer otra fecha, pero en realidad esa manifestación ocurrió el 27 de septiembre de 1909 y consistió en una huelga de 13 semanas que duró desde septiembre de 1909 hasta febrero de 1910. Por lo tanto, tampoco es el origen del día 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Un dato que se me olvidaba es que la historiadora estadounidense Mary Jo Bulle, en su libro Mujeres y Socialismo Americano 1870-1920, estudió el incendio que te comentaba antes, pero no por su relación con el 8 de marzo, sino por lo importante que fue aquel acontecimiento, puesto que las mujeres que murieron en ese incendio un año antes, es decir, en 1910, protagonizaron la primera huelga llevada a cabo exclusivamente por mujeres, en la que demandaban mejoras laborales, pero no es el origen del 8 de marzo. Pero volviendo al famoso 1857, resulta que realmente ocurrió una manifestación que no tiene nada que ver ni con el incendio ni con la huelga que hubo en 1910, sino que fue una huelga por el sindicato de costureras de la empresa textil de Lower East Side de Nueva York, que reclamaban una reducción de la jornada laboral. Pero eso quedó ahí y punto pelota, no pasó nada más, no tiene ninguna relación con incendios ni con nada.
10 años después, en 1867, tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuellos de una fábrica de Troy en Nueva York, pero esta además acabó como el Rosario de la Aurora porque les obligaron a incorporarse y encima por menos dinero, pero tampoco se cuenta en el origen del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Y como esto puede hacerte un poco de lío, pero tenía que desmontarte un poco los argumentos para que entiendas realmente la progresión, y ahora sí te voy a relatar cómo ocurrió año a año el proceso por el cual se llegó a que el 8 de marzo era el Día Internacional de las Mujeres. En el año 1907 se constituyó en Stuttgart, Alemania, la primera conferencia internacional de mujeres socialistas. En esa conferencia estuvieron representadas 58 delegadas, entre las que se encontraba la alemana Clara Zetkin, que fue nombrada secretaria internacional de la mujer. En esa conferencia Estas son unas recomendaciones adicionales que les da el Ministerio de Minas y Energía para ahorrar y contribuir con el medio ambiente. En la cocina, coloque la nevera en un lugar fresco, alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor como estufas y calentadores. Abra la nevera el menor número de veces posible. Una nevera abierta o mal cerrada aumenta el consumo de energía. Las neveras convencionales deben ser descongeladas periódicamente. Conserve el congelador sin hielo y sin capas gruesas de escarcha. A la hora de cocinar, cocine sin exceso de agua y siempre con las ollas tapadas. Use las hornillas a tamaño y al nivel de temperatura adecuado en cada momento de la cocción. Al encender el horno, colóquelo en la temperatura adecuada. Evite abrirlo mientras lo esté utilizando. A la hora de planchar, prográmese. Planchar una buena cantidad de ropa puede significar un consumo de energía menor. Controle su plancha, enciéndala cuando tenga la ropa lista, apáguela cuando esté terminando de planchar. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Nueva York, que reclamaban una reducción de la jornada laboral, pero eso quedó ahí y punto pelota, no pasó nada más, no tiene ninguna relación con incendios ni con nada. 10 años después, en 1867, tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuellos de una fábrica de Troy en Nueva York, pero esta además acabó como el Rosario de la Aurora porque les obligaron a incorporarse y encima por menos dinero, pero tampoco se cuenta en el origen del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Y como esto puede hacerte un poco de lío, pero tenía que desmontarte un poco los argumentos para que entiendas realmente la progresión, y ahora sí te voy a relatar cómo ocurrió año a año el proceso por el cual se llegó a que el 8 de marzo era el Día Internacional de las Mujeres. En el año 1907 se constituyó en Stuttgart, Alemania, la primera conferencia internacional de mujeres socialistas. En esa conferencia estuvieron representadas 58 delegadas, entre las que se encontraba la alemana Clara Zetkin, que fue nombrada secretaria internacional de la mujer. En esa conferencia del año 1907 se dictó una resolución para demandar el voto femenino.
Paralelamente, en Estados Unidos, las socialistas crearon el Women's Day, que tenía el mismo objetivo y que se celebró el primero de ellos el 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, en Estados Unidos. Y a pesar de que este sería el primero de muchos Women's Day, no fue hasta 1920 cuando se aprobó la enmienda de la Constitución de Estados Unidos que otorgaba el voto a las mujeres. Hemos visto 1907 primera conferencia, 1908 el Women's Day, el 3 de mayo, que tampoco coinciden las fechas con ningún 8 de marzo, pero esto sí es la historia real ya del 8 de marzo. Entre los días 26 y 27 de agosto de 1910 tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. En esta ocasión estuvo compuesta por 100 mujeres de 17 países. Entre ellas se encontraban las 3 primeras mujeres que formaron parte del Parlamento de Finlandia. En esa segunda conferencia se reiteró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin e inspirada en el Women's Day de Estados Unidos, se proclamó el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y no lo hizo sola. Otras mujeres muy importantes estuvieron relacionadas con aquel movimiento. Una de ellas fue Rosa Luxemburgo, de origen alemán, las rusas Alexandra Kollontai, que fue la primera mujer de la historia en ocupar un puesto en un gobierno de una nación, y Nadezhda Krúpskaya, creadora del sistema educativo soviético y esposa de Lenin, además de la precursora de las bibliotecas rusas, así como la francesa Inés Armand, que pasó la mayor parte de su vida en Rusia. Haciendo un paréntesis, en ese mismo año, en 1910, en España, se aprobaba por fin el acceso en igualdad de condiciones que los hombres de las mujeres a los estudios superiores. Había habido antecedentes como el de María Isidra de Guzmán, que fue la primera mujer en conseguir el título de doctor a finales del siglo XIX por la Universidad de Alcalá de Henares, y además fue nombrada socia honorífica de la Real Academia de la Lengua Española. Y por otra parte, tenemos a Concepción Arenal Ponte, que se disfrazó de hombre para poder asistir a las clases de Derecho en la Universidad de Madrid. Pero por suerte, en 1910 ya se aprobó definitivamente el acceso de las mujeres a la educación. Volviendo a la esfera internacional, la primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, según consta en datos de la ONU. En este primer Día Internacional de la Mujer, además de pedir el sufragio y el acceso a cargos públicos, se pedía el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. El último domingo de febrero de 1913, las mujeres rusas celebran su primer Día Internacional de la Mujer, y a partir de 1914, y a propuesta de las alemanas, se elige el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y en torno a ese día se celebraron infinidad de mítines a los que asistieron millones de personas, en los que se protestaba por la guerra y como solidaridad hacia otras mujeres. El motivo de elegir el 8 de marzo sigue siendo confuso. Solo la historiadora canadiense René Coté se ha atrevido a hablar algo de esto. Sin embargo, dice que parece ser que fue el mes de marzo porque era un mes muy cargado de simbolismo revolucionario, pero no dice nada de que se eligiese el día 8 de marzo. En 1917 se produce la Revolución Rusa. Las mujeres se pusieron en huelga en San Petersburgo en demanda de pan y paz, como reacción a la muerte de más de 2 millones de soldados en la guerra. Estas movilizaciones de mujeres, que estuvieron muy criticadas, fueron apoyadas por los obreros, que también se pusieron en huelga, y por los soldados, y se pidió la salida del zar Nicolás II, que se vio obligado a abdicar 4 días después. El gobierno provisional que se instauró después de la abdicación del zar concedió el derecho a voto a las mujeres, y según datos oficiales ocurrió el 23 de febrero, según el calendario juliano que en aquella época utilizaban en Rusia, que coincidía con el 8 de marzo del calendario gregoriano que se utilizaba en otros países. Parece ser que a partir de esta revolución y de aquellos acontecimientos se confirmó el día 8 de marzo desde entonces hasta nuestros días como Día Internacional de la Mujer.
En el año 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el 8 de marzo. Y esa es la verdadera historia del 8 de marzo. Y aunque las mujeres habéis conquistado muchos y muy importantes derechos, aunque hemos avanzado bastante en igualdad, en lucha contra la violencia de género, en lucha contra todos los tipos de violencias machistas, así como el reconocimiento que cada vez más se hace a las mujeres en la historia, en la ciencia, en la literatura, en las artes, en cualquier área de la vida, sigue quedando pendiente tanto o más camino por recorrer. Las mujeres tenéis que seguir alzando la voz y liderando la lucha feminista. Los hombres, por nuestra parte, cada vez nos tenemos que sumar más a apoyar esa lucha feminista, pero sin restaros voz, sin ocupar vuestro lugar y generando nuestro propio cambio hacia la diversidad de masculinidades que no tengan nada que ver con la masculinidad hegemónica, con el macho alfa. El camino es vuestro y nosotros os apoyamos. ¡Feliz día 8 de marzo! Lo importante de este video y del video que presentamos la semana pasada sobre el 8 de marzo es que se muestra toda la lucha de la mujer, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha luchado y que todavía falta mucho. Bueno, tenemos que seguir y seguir hasta llegar a la igualdad. A mí sí me parece importante puntualizar, me parece bueno el video, buena la información, pero hay que puntualizar. Las primeras que salieron a marchar, a protestar por los malos salarios fueron las mujeres. Es una marcha anterior a la que hicieron los hombres, con la cual conmemoran el 1 de mayo, Día del Trabajo. Es importante resaltar que las primeras que hablaron del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fueron las socialistas europeas y esto causó un lío grandísimo, pero después lo hicieron también las americanas. Y lo importante es que Naciones Unidas toma la decisión de que se va a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y como dice la doctora María del Pilar, hemos logrado mucho, logramos salir bachilleres, logramos entrar a la universidad. Logramos el voto. Logramos el voto, pero todavía falta mucho. Pero todavía no tenemos la misma cantidad de curules en los gobiernos, no tenemos la misma cantidad de posiciones en las empresas, no tenemos los mismos sueldos en nada. Y a mí me preocupa terriblemente la gente joven. Yo soy católica, apostólica, pero me preocupa las mujeres y los hombres metidos en las iglesias, porque la iglesia ha sido muy retardataria, la iglesia ha sido muy patriarcal. Honrosos ejemplos como aquí el de los obispo curas, de Cali, que hace el tinto por la paz y nos ayuda en este proceso de la paz, pero muchísimos siguieron hablando de Eva como la que tentó a Adán. Ese fue el evangelio del domingo. Eva no tentó a Adán, la tentación es propia del corazón humano. El primer pecado que tuvimos es un pecado de ambos. Entonces me preocupa la gente joven que no esté luchando por los derechos de la mujer. Me preocupa la cantidad de feminicidios y me preocupa especialmente en el Valle del Cauca. Y eso que tenemos un papa que ha sido, digamos, de avanzada, un papa con el que uno siente que definitivamente está al nivel de la época, porque los otros venían con muchos siglos de retraso, pero todavía falta mucho. Aprovecho para decir que necesitamos que el Papa venga a Buenaventura, al Valle del Cauca, que esta cuestión de que solamente viene a la capital, a Medellín, a la costa, no. Queremos pedirle a la gente que tenga poder, no sé quiénes serán ni vamos a ser nosotras, pero que el Papa venga al occidente colombiano. Definitivamente, a veces uno como que pierde el entusiasmo o pierde las fuerzas, pero igual hay que seguir trabajando, así como se los dije a las edilesas que se sintieron como derrotadas. Les dije, no hay que tirar la toalla. Lo que quiere decir eso es que
como mujeres y como grupo de mujeres ediles, tenemos que seguir trabajando hasta llegar a la junta administradora, no solamente de Asoediles, sino a todas las juntas administradoras. Me gustó en Bogotá las mujeres me dijeran, unámonos las mujeres de izquierda, las mujeres de derecha, vamos a luchar por las mujeres, vamos a pensar en esa cantidad infinita de mujeres que como el ave fénix resurgen de la tierra, les dan duro y siguen luchando. Yo invito a todas las mujeres de todas las corrientes políticas, trabajemos unidas, que las mujeres unidas jamás seremos vencidas. Bueno, y también lo que hemos hablado en muchos programas, en muchas oportunidades, les hemos dicho, entren a la Junta del Barrio, a la Junta de la Unidad, comiencen a hacer incidencia política. Bueno, este programa se ha terminado hoy, pero no nos abandonen. Dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal, los esperamos.